Casi siempre en todos mis videos donde hablo sobre invertir en gimnasios, siempre digo y con toda sinceridad y mucho cariño que poner un negocio de gimnasio es poner un negocio de alto riesgo. ¿Por qué? Porque haciendo las cosas bien, tú puedes obviamente ir creciendo poco a poco. Pero si tú no haces las cosas bien, el fracaso es sin duda alguna una conclusión a la que vas a llegar. Por esa razón, el día de hoy vamos a hablar sobre por qué es importante empezar un proyecto de gimnasio con asesoría y cuáles son los riesgos de no empezar un proyecto sin esta que es tan importante. Así que te invito a ver el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Mi nombre es Rommel Quejada y el día de hoy vamos a hablar sobre asesoría de gimnasio. ¿Cuáles son los riesgos de no empezar asesorados? ¿Cuáles son los riesgos de no empezar capacitados? ¿Cuáles son los riesgos de no empezar con ese know-how, ese conocimiento básico para poder hacer de tu gimnasio un negocio exitoso y un negocio que realmente funcione en el tiempo? Porque siempre es importante tener en cuenta que cuando tú empiezas un proyecto, sea cual sea una panadería, una bodega, un restaurante, un gimnasio, una discoteca, al principio vas a hacer la novedad y ahí sí o sí la gente te va a visitar. La gente va a conocer, la gente va a hablar sobre tu marca y si regalas cosas o haces activaciones, pues con mayor razón la gente va a estar ahí. Pero de ahí a que te compren es una cosa muy aparte, y de que te compren a que se mantengan contigo como cliente es un reto en el cual vas a tener que trabajar durante largo tiempo. Por eso el día de hoy quiero conversar contigo sobre por qué es importante que empieces asesorado y cuáles son los riesgos de no empezar asesorado también. Así que vamos a empezar. Amigos, todo el tiempo hablo sobre asesorías de gimnasios básicamente porque para mí ya se ha vuelto una misión, ya se ha vuelto una bandera de guerra hacer que todos los inversionistas, empresarios que quieran poner gimnasio, empiecen asesorados. ¿Por qué? Porque me toca ver muy de cerca personas que hacen una inversión tan fuerte, a veces la inversión de toda su vida, invierten todos los ahorros que habían juntado durante toda su vida trabajando, venden sus propiedades, inmuebles como casas, departamentos, inclusive carros, se hacen préstamos de banco, familiares y se endeudan por todos lados por el afán de poner un gimnasio pensando que el simple hecho de abrir un gimnasio les va a garantizar la solvencia económica, les va a garantizar la libertad económica, les va a garantizar que ese negocio realmente va a funcionar. Esto lo veo todo el tiempo, amigos, y con mucha tristeza y mucha pena también me toca ver en muchas ocasiones que estos negocios quiebran, lamentablemente quiebran. Y en un gimnasio, después de hacer toda la inversión, que es alquilar el local, arreglar toda la infraestructura para que funcione como gimnasio y comprar la maquinaria, al final lo único que te queda y con lo que puedes recuperar son los activos que llegaste a comprar, como que tal vez algunos mobiliarios, lockers, counter, computadoras y las máquinas de gimnasio. Ahora, todo lo que es mobiliarios, computadoras, lockers, rejas, luces, una vez que los sacas, prácticamente no valen nada, amigos. No valen nada porque cuando tú quiebras un gimnasio, cuando tú cierras un gimnasio, estás endeudado y necesitas un monto, se podría decir considerable para poder cubrir todos estos pagos que tienes que hacer. Y lo único que te va a salvar en este tipo de situaciones son los activos que tienes, que son las máquinas. Todo lo demás prácticamente no va a tener ningún valor. Y me toca encontrarme con este tipo de situación porque ya los dueños de gimnasio piden apoyo, piden ayuda cuando están en la etapa final. Cuando en realidad lo que creo que todos deberíamos entender es que el momento para pedir ayuda y para pedir apoyo es cuando estás empezando. Miren cómo tenemos a veces el pensamiento en Latinoamérica, ¿no? Uno cuando está comenzando a hacer algo, cuando tiene el capital para invertir, cuando entiende más o menos del negocio porque es instructor, entrenador o administrador, dice, ya yo puedo, yo voy, yo hago, le digo a mi primo que me ayude, le digo a mi otro amigo que me ayude también. Y con ese pensamiento a veces aperturan los negocios de gimnasio y se olvidan en la etapa inicial de capacitarse, de entrenarse, de prepararse para pensar como dueño de gimnasio, para pensar como inversionista, para saber tomar decisiones y para saber cómo maximizar su negocio. La mayoría se olvida
o no toma en cuenta esta parte tan fundamental y prefiere comprar 2 máquinas de gimnasio más o prefiere poner unas luces mejores que invertir en gestión. Y en la mayoría de los casos lo veo que ya cuando están en la etapa final, cuando ya no saben qué hacer, cuando ya están arrancados en deuda, ya no tienen el apoyo de nadie, porque lamentablemente cuando te comienza a ir mal, se va la novia, se va la esposa, se va los amigos, se va la familia y te quedas totalmente solo. Y cuando estás en ese momento, es donde recién dices, voy a buscar en internet cómo salvar mi negocio de gimnasio. Y así te encuentras mi canal de YouTube, me escribes y me dices, oye, estoy así, estoy asá, estoy hasta el perno, ¿qué puedo hacer? Estoy endeudado. Y a veces el equipo le responde, oye, mira, lo mejor que puedes hacer es sacar una consulta con Rommel, tiene un costo de $120, que es un costo bastante módico para poder hablar 2 horas. Y cobramos esto básicamente por el tiempo que tenemos que cancelar, hacer otras actividades, que es un monto muy, muy módico en realidad. Y a veces los clientes no tienen ni para pagar los $120. ¿Cómo un dueño de gimnasio no va a poder pagar ni siquiera $120 para capacitarse o para poder encontrar la solución a algo que está pasando? Entonces, ya cuando me encuentro con este tipo de personas, los tengo que ayudar, amigos, porque también este tipo de negocio se hace por vocación. Yo pasé ese momento, yo he quebrado gimnasios propios, he quebrado gimnasios de dueños, de inversionistas que han estado fatal. Y lo importante es entender que en el camino de la empresa, en el camino de ser empresario, tú vas a tener altas y bajas, ¿ok? No puedes aferrarte ni agarrarle mucho cariño a algo porque el negocio es así. Inclusive, si tu negocio es tan bueno y tu negocio es tan poderoso y te genera tanta rentabilidad, no puedes tampoco encariñarte ni aferrarte a ese negocio. Porque si tú lograste construir algo tan bueno, entonces véndelo. Véndelo y que otra persona lo pueda seguir haciendo crecer y tú te olvidas por prácticamente toda tu vida de seguir trabajando para algo, porque con eso que tú cobras de algo muy bueno que tú construiste, puedes inclusive vivir tú y tu próxima generación y probablemente hasta tu próxima generación. El caso claro de esto, y me estoy desviando un poquito del tema, pero el caso claro de eso es Smartfit, ¿no? Que hoy en día vende sus acciones, ¿no? Después de haber consolidado ya en 15 países, con más de 1.500 sedes, y uno diría, pero si eso es una mina de oro, ¿por qué lo quieren vender? ¿O por qué lo han vendido? Porque amigos, ya cuando construiste algo tan bueno y tienes esa capacidad de hacer ese modelo de negocio, ese tipo de empresas, lo puedes vender y recuperar toda la inversión que hiciste durante tantos años construyendo algo, sacarle un beneficio enorme para que pueda vivir tranquila tu generación, y la próxima generación y la próxima generación, y encima te queda tiempo para seguir haciendo y creando cosas, porque eso es ser negocio. Entonces no te aferres a las cosas. A veces es más inteligente saber decir no a tiempo que seguir remando contra la corriente. Solicita ayuda, pide apoyo si están en este tipo de situación y obviamente si hay que analizar, tu proyecto tiene un costo mínimo, amigos, mínimo, como te digo, para poder hacer este tipo de consultorías, pero si no, igual estoy para ayudarte en todo lo que necesitas, así que no te saltes estos pasos, contrata gestión, es lo mejor que puedes hacer. Ahora, otro riesgo que pasa cuando no contratas gestión es que comienzas a contratar mal personal. Y aquí arrancas mal. El personal es una de las cosas más importantes. Dentro de tu gimnasio, cada una de las áreas tiene un perfil. También otra de las cosas que veo es que mucha gente contrata a un personal para que haga 3 labores y no es así. Mientras menos inviertas en tu equipo, mientras menos personal tengas, menos vas a poder facturar porque menos calidad de servicio vas a poder brindar. Entonces son varias cosas que tienes que tomar en cuenta. Sí, yo sé que a veces endeudarte en personal es algo que da miedo para un empresario, pero también es importante que entiendas que si no arriesgas no ganas. Y en la misma proporción que inviertes vas a recibir, así como puedes perder. Pero si tú haces bien las cosas y gestionado y asesorado, estoy seguro que no hay vuelta atrás, no vas a perder porque cuando uno toma una decisión desde la asesoría, desde la gestión, analiza el panorama pesimista, el optimista y el ideal, ¿no? Y siempre si todas las decisiones las tomas sobre el pesimista y encima son positivas, entonces es un golazo. Así que esto también pasa, no contratar al personal adecuado con el perfil adecuado es una carga que te puedes llevar a la espalda. ¿Qué hace la mayoría de dueños de gimnasio cuando está abriendo su gimnasio y no tiene asesoría? Voy a contratar al entrenador de la competencia que es el mejor, es un Mr. Campeón. Y viene el entrenador y dice, ya mira, yo te cobro $3,000 por estar contigo, voy a trabajar 2 horas y no hago personalizados ni hago nada más. No asisto a reuniones y tampoco grabo contenido.
O sea, viene alguien a ponerte las condiciones para trabajar en tu empresa. ¿Y qué hace un dueño cuando no sabe? Ah, sí, 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 está bien, te voy a pagar lo que tú pides. ¿Y tú crees realmente que tu gimnasio se va a llenar por ese entrenador? No, amigos, tu gimnasio se llena por gestión. Esto es algo que tienes que entender. Si tú un día llamas a un influencer muy conocido a tu gimnasio, ese día tu gimnasio va a estar lleno. Ese día. Pero luego no va a estar lleno porque tu gimnasio se va a llenar por la gestión que tú hagas con todo un equipo de trabajo. Nadie es indispensable en un negocio y menos en un gimnasio. Que tu mejor instructor de baile se va a la competencia. No pasa nada. No pasa nada, amigo. Se llevará pues ¿cuánto? 10, 20 clientes. Pero si tu gestión es sólida, si tu gestión es realmente buena y tú tienes un sistema que funciona, ese cliente que pierdes porque se va por esa clase de baile que el profesor se va a la competencia, va a volver, amigos, va a volver. Y eso solo lo vas a garantizar con gestión. Finalmente, amigos, empezar sin asesoría no te da valoraciones ni metas. ¿Ok? Ese es el gran riesgo también que corres al no empezar con asesoría. Primero, no tienes un estudio de mercado de dónde estás ubicándote. Segundo, vas a alquilar un local por alquilar, básicamente a tu intuición, a tu manera de ver las cosas. Tercero, vas a saltarte las etapas más importantes, que es hacer una buena campaña de intriga y hacer una buena preventa. Esto prácticamente yo diría que es el 50% del éxito de cómo va a funcionar tu gimnasio en el primer año. Si tú haces una buena intriga y una buena preventa, tienes el 50% asegurado de que el primer año tu gimnasio va a funcionar bien. Ya de ahí, si tú haces una buena preventa y haces una buena apertura de local y después es un desastre tu gimnasio, bueno, en 6 meses verás las consecuencias. Pero en un primer instante, ese primer empujón de despegue es garantizado. Así que no te saltes también estas etapas. Si tú no empiezas asesorado, comienzas a contratar mal, comienzas a tomar malas decisiones, aceptas arrendamientos que no son los correctos, compras maquinarias que no son las adecuadas, haces infraestructura que no es necesario en tu gimnasio, compras molinetes que no necesitaba tu gestión de comercial, compras un sistema comercial que no te va a servir para controlar absolutamente nada, la gente te comienza a robar, comienzas a perder por aquí, comienzas a perder por allá, y cuando estás en la etapa final dices voy a buscar a Rommel. Y es ahí donde ya cuando estás prácticamente en la nada y te has perdido de saltar todos los pasos, recién decides buscar ayuda. Amigos, no hagas esto. Si ya estás en el primer, segundo mes de aperturado y estás sintiendo esa pegada, no hay clientes, no sé qué hacer, no sé cuánto voy a vender el otro mes, búscame. Búscame, tenemos todo un equipo que está listo para poder apoyarte y poder asesorarte en tu proyecto de inversión de gimnasio. Te dejo todas las redes sociales como siempre. Muchísimas gracias por haber estado en este video. Y ojo, yo hago este video impulsando siempre la asesoría de gimnasio, no para que me contrates a mí, contrata a cualquier asesor, pero no empieces solo. Así que nos vemos hasta un siguiente video. Cuídate mucho. Chao, chao.